único que quiero es el poder para tomar decisiones sobre la situación de mi esposa, que ahora mismo está en un hospital, en coma, y encima está embarazada. Es una operación, por más que sea una operación cesárea, extraerle al bebé, eso la puede morir. Pero él tiene un capricho, porque él está deportado, se tiene que ir, se quiere quitar. ¿Me quiere robar a la criatura? Yo no quiero robar a nadie, es mi hijo. Mis hermanos están peores que unos demonios, o lo meten en un manicomio, o una institución, o en la cárcel, lo que sea, doctora. La van a matar. Yo no voy a permitir que mis hijos me lo lleven a ninguna institución. Está bien equivocado. Doctora, mira aquí las marcas. Mira, mi mamá, yo siempre se lo he dicho, mira. ¿Por qué me estás diciendo a mí que tus medios hermanos golpean a tu mamá? Jeremy. Quiero que ella sufra como no hay excusa, no hay excusa. Yo y mi mamá. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor español Enrique Jardiel Poncela dijo: cuando tiene que decidir el corazón, es mejor que decida la cabeza. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Como si el corazón pensara, pero bueno, siempre lo hemos personificado de esa manera. Vamos a ver cómo esto se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. En esta vida hay que tomar decisiones en los momentos difíciles. No podemos dejarlo todo en la mano de Dios. Yo creo que la naturaleza es sabia. No hay que forzar las circunstancias. Cada cosa tiene su momento. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Eduardo, estás demandando a Lorena. Dime qué relación tienes con ella, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Pues verá doctora, Lorena es la hermana de María. María es mi mujer y lo único que quiero es algún tipo de documento legal que me dé el poder para tomar decisiones sobre la situación de mi esposa, que ahora mismo está en un hospital, en coma, y encima está embarazada. Pero si tú eres el esposo de esta mujer, ¿por qué le estás pidiendo autorización a la hermana? Bueno, si legalmente el esposo es el que tiene el derecho sobre la vida de su esposa. Porque legalmente no estamos casados. Bueno, es mi novia, pero le llamo mujer y por eso le llamamos así. Para nosotros que quede claro que nunca ha tenido importancia el hecho de que firmemos algún tipo de documento para llamarnos marido y mujer. Pero viste que sí tiene importancia porque estás aquí ahora exigiendo una cosa que hubieras tenido si te hubieras casado. Sí, en eso tiene razón. ¿Por qué nunca se casaron? Porque, por lo que antes le he comentado, nunca no hemos dado importancia a firmar ningún tipo de documento. ¿Cuánto tiempo de relación tienen? Pues verá, yo a ella la conozco desde hace unos 4 años. Empezamos a salir, nos fuimos a vivir prácticamente a los 5 o 6 meses, nos fuimos a vivir juntos y hemos estado conviviendo todos estos días con una gran ilusión. La ilusión era tener un hijo, tener un bebé. Por causas de la naturaleza, ella no estaba muy bien de óvulos, yo tampoco estaba muy bien del nivel de esperma en mi semen y siempre fracasábamos en el intento y cuando lo conseguíamos lo perdíamos. Imagínese usted el trauma que era eso en una familia, que estábamos realmente motivados e ilusionados por tener un bebé. Y hasta que finalmente lo conseguimos hace prácticamente unos 6 meses. O sea, ella tiene 6 meses de embarazo. ¿Y por qué está en coma? Pues verá, justo hace unos 6 meses, ella, debido al embarazo, suponemos, empezó a encontrarse mal, a tener indisposiciones, problemas, le dolía un poco un brazo, luego le dolían las piernas, se mareaba, hasta que un día se desmayó. Nos fuimos al hospital. En el hospital le hicieron toda clase de pruebas, le hicieron analíticas, le hicieron manogramas, cualquier tipo de escáner, y los médicos no sabían a ciencia cierta qué le pasaba.
Así que nos remitieron a casa y durante un cierto tiempo estuvimos siguiendo haciendo pruebas. Pero ya fue el colmo cuando un día yo estaba en el trabajo y me llama Lorena, que es su hermana, y me dice, oye, rápidamente para el hospital, que se ha vuelto a desmayar y los médicos creen que está en coma. Evidentemente acudo allí, exijo explicaciones, qué ha pasado con mi mujer, nadie me dice nada concreto y me dice, mira, a tu mujer le ha dado un aneurisma cerebral. Entonces imagínese, ¿no? Embarazada, se te echa el mundo encima, no sabes qué hacer en ese momento. Tu mujer en coma, tu niño ahí que no sabes lo que puede pasar y día a día un sufrimiento tremendo. Ok, entonces, tú quieres un documento que te dé autorización para tomar decisiones sobre ella. ¿Y cuál es tu decisión? ¿Qué es lo que quieres hacer? Ella y yo hablamos muchísimo sobre el embarazo y por el miedo que habíamos adquirido por la anterior pérdida, habíamos dicho si en algún momento pasaba algo durante el embarazo, que lo primero sería el bebé. Lo primero que sería era salvar al bebé. Y otra cosa que me gustaría antes comentarle, verá, es que debido a mi situación, yo soy español, pero no tengo los papeles de... Doctora, ¿le puede explicar? Estás indocumentado. Estoy indocumentado, Ok. sea cierta. ¿Pero tienes alguna presión con...? Sí, la verdad es que nunca he hecho nada, evidentemente, pero después de mi visa de turista al caducarse, yo me quedé aquí y un día, yendo a uno de los 2 trabajos que estoy haciendo, que quiero que quede claro, me tomé un par de cervezas y la policía me paró. Evidentemente me pidió la documentación, yo estaba de ilegal y evidentemente pues firmaron una carta de deportación. O sea, que tienes una orden de deportación. Sí. ¿Para dentro de poco tiempo? Pues concretamente me tengo que marchar a mediados de noviembre. Entonces la vicisitud es que ella está embarazada de 6 meses. Yo me tengo que volver a España. Yo quiero llevarme a mi hijo, porque es mi hijo. Y después de hablar con los médicos me dijeron que, sinceramente, corríamos el mismo riesgo provocándole una cesárea a los 7 meses que a los 9 meses. Es una locura lo que está diciendo este hombre. Es más, si esperamos más, el riesgo es mucho mayor porque podemos perder al bebé y a la podemos madre. perder a María. Ok. Evidentemente, yo no me voy a desentender de María. Esto, ella y yo ya lo habíamos planeado. Cuando ella se quedó embarazada, ya teníamos planes de marcharnos a España. Ok. Pero, evidentemente, la carta de deportación lo ha precipitado todo. Y sí, hemos comprado los 2 boletos, tenemos los 2 billetes. Enséñame lo que tienes ahí, ven, acércamelo. Mira, le enseñaré la carta de deportación Pero donde si pone tú la lo que fecha. quieres es, cuando te vayas, irte con tu hijo. Evidentemente. Tu deportación está prontamente y sí, habían tiquetes tanto para María como para ti. Una de las grandes ventajas que también podíamos tener es el hecho de que, estando mi hijo dentro de mi mujer, no se le puede practicar algún tipo de tratamiento más agresivo. A ella. Claro, evidentemente. Para porque si no- ayudarla. claro, para ayudar, porque si no el bebé moriría por el tratamiento porque sería muy agresivo. También es otra opción que nos han dado los médicos. O sea, que tú piensas que esto aumentaría las probabilidades de que ella se mejorara, porque al extraerle la criatura en el 7º mes, los médicos entonces podrían aplicarle un método más agresivo para ayudarla con su condición. Claro, es mi hijo y lo que quiero es salvarlo, es lo primordial. Evidentemente, yo nunca me he olvidado de mi mujer, pero usted sabe que en un coma puede salir mañana o puede salir dentro de 20 años. La situación la ha puesto de esta manera. Yo me tengo que marchar en noviembre. Mi familia es una familia acomodada. Mis padres son abogados. Mis hermanos nos están esperando con las puertas abiertas. Va a percibir el cariño de todo el mundo. Pero la situación, Pero no lo con único... su mamá. Pero su Yo madre... entiendo. No, Su no. mamá está en coma. Yo te entiendo. Vuelve a tu podio. Muchas gracias. Ok, yo te entiendo, Eduardo. Te entiendo. Bueno, Lorena, ¿cómo respondes? Y yo vengo a interponerme para que no le practiquen la cesárea adelantada, porque ya que mi hermana está en coma, o sea, ella puede salir mañana, pasado, o puede salir en 10 años de coma, pero hay que darle la chance a que naturalmente vemos estos 2 meses que quedan. Pero lo que ha dicho es incorrecto. Pero él tiene un capricho, porque él está deportado, se tiene que ir, se quiere quitar. ¿Me quiere robar a la criatura? No. Y yo Es mi entiendo cuáles sobrino. son las circunstancias de él. Yo lo que quiero saber es si que lo que él me ha dicho, que los médicos han dicho,
Corre correcto. riesgo tanto ahora como dentro de 2 meses la cesárea si ella está en coma. Es lo mismo. Pero no es lo mismo, esta o sea, parte darle de tiempo. que si se le hace la cesárea al 7º mes, los médicos entonces pueden utilizar métodos más agresivos para ayudarla a ella. Es extraerle al bebé, eso la puede morir, puede fallecer en la misma Ok, operación. entonces tu sentimiento es, vamos a dejarla De hecho, yo tengo un documento que tengo responsabilidad sobre mi hermana. O sea, ella Sí, te dio el después- poder de sí. decisiones médicas sobre Sí, ella. el willing- Acércamelo. Ok, acércamelo. Vamos a hacer puedes volver a tu podio, gracias. Vamos a hacer un corto receso, yo reviso este documento. ¿Hay testigos en este caso? ¿Alguien trae testigos? Sí. Tú traes un testigo. Hacemos un receso y a la vuelta continuamos discutiendo esta situación. Este tipo es un patán y se está haciendo la víctima, pero no es así. Mi amiga tuvo una pérdida, pero fue a causa de una golpiza que este tipo le dio. Eso es Y ella, totalmente claro falso. que no. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.